Santiago, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que tenemos que estar discutiendo son los temas más importantes desde el punto de vista estructural. Claro. Y yo creo que no hay tema más complicado, de más difícil salida, de más sufrimiento que la migración. Y conviene primero entender por qué y entender qué se puede hacer. ¿Cuál es la razón de fondo? Pues la asimetría entre el salario en Estados Unidos y en buena parte del resto del mundo. ¿Por qué esa asimetría? Pues porque las políticas públicas de muchos países del mundo son un desastre. ¿Es lo económico el principal motor de la migración o es la persecución política o qué? ¿O la violencia? Mira, yo creo que el principal motor históricamente ha sido el diferencial económico. Pongamos el caso de Venezuela. Venezuela no era un país expulsor de migrantes hasta que los gobiernos chavistas destruyeron la economía venezolana y entonces eso genera un desbalance económico brutal. Pero los países mal administrados económicamente normalmente abren un espacio a la violencia criminal, al crimen organizado que controla partes del territorio, igual que en México, y por el otro lado la persecución política, caso Nicaragua. Entonces luego se acaban acumulando las tres cosas: mala política económica, crimen organizado y violencia política, y las tres expulsan migrantes. ¿Y por qué se van a Estados Unidos? Pues porque es un país con una economía muy rica, porque es un país donde ha recibido muchos migrantes, hay muchas redes. Pues es un país que tiene origen migrante, básicamente. Absolutamente, sí. Ha ido renovándose de dónde, pero si ya se fue tu primo, es más fácil irte a un país donde está tu primo que a uno donde no está tu primo, donde no tienes redes familiares y de conocidos. Tercero, Pepe, porque se generan expectativas con los cambios legales, se generó expectativa. ¿Recuerdas tú cuando el presidente López Obrador en noviembre, antes de tomar posición, dijo: por México podrán cruzar los migrantes porque somos un país humanitario? Se llenó de migrantes porque hay toda una serie de coyotes y profesionales de mover gente que van aprovechando los espacios donde se van abriendo y manipulan a su propio mercado, como bien discutías con la doctora Barrios. Sí. Manipulan con desinformación para aumentar el flujo de los mismos. Ahora, detrás de todo esto hay un negocio multimillonario en dólares. Si a cada migrante le cobras 3, 5, 7 mil dólares para pasarlo, tú como traficante de personas, ¿cuántos migrantes tienen que pagar todo esto? Te vuelves loco con la cifra. Claro que es un tema de delincuencia organizada. Es un tema de delincuencia organizada en dos sentidos, Pepe. Tradicionalmente, pues había quienes organizan el tráfico, cobran, llevan, aseguran, tienen una serie de mecanismos de crédito, paga el que recibe, el que se fue paga con su trabajo al primo que le prestó. Esa es una parte. La tragedia nueva, doble y peor es que en la medida que el crimen organizado, dedicado a otros negocios, controla los territorios por donde pasan los migrantes, en el mejor de los casos les cobran un derecho de piso, en el peor sufren todo tipo de violencias, reclutamientos forzados a los brazos armados de los criminales, y eso es algo que el Estado mexicano pues ha abierto en su abrazos no balazos, ha abierto el espacio para que los criminales además extorsionen a quienes cruzan por ahí, mexicanos y extranjeros. Entonces es una tragedia de muchas vías. Ahora, mencionaba, ¿qué se puede hacer? Pues para un estado como el mexicano ciertamente es muy complicado. Primero tiene un problema de migración mexicana. Dabas tú los datos, de esos 2.8 millones, más de 1.200.000 son mexicanos, 1.800.000 son mexicanos que se van de México, la gran mayoría expulsados por falta de salario decoroso, adecuado en México, otros por crimen organizado en las zonas más complicadas de México. Pero está luego el que somos país de paso, no lo éramos tanto antes, pero estas rutas se han ido, digamos, afinando. Y hay un país que en algún sentido se parece a México, Pepe, sobre todo en esto último, que es Turquía. Turquía, como tú sabes, pues está en la entrada de Europa, fue un lugar históricamente de cruces de personas, hay muchos turcos que han migrado a Europa, aunque crecientemente menos, porque la economía turca, recientemente se ha descompuesto, pero había tenido un periodo más o menos largo de crecimiento, pero ha sido el gran punto de tráfico de sirios, de todos los lugares del mundo. ¿Qué hizo el gobierno de Erdogan? Pues negoció con la Unión Europea una serie de apoyos para poder
cumplir con lo que está cumpliendo hoy México, que es tratar de contener a los migrantes, dejarlos en territorio 3,000 nacional. millones de euros o algo por el estilo Exacto. fue el convenio que tuvo Europa con Erdogan para ayudarle a retener en ese tercer país seguro a los migrantes que están presionando la economía y a la democracia europea. Exacto, pero se les retienen con condiciones mejores porque ese es el intercambio. Sin ir más lejos, tú lo que dices es que el gobierno de México le pida al gobierno de Estados Unidos, muy bien, yo te los detengo, pero ayúdame a tenerlos aquí. Pues yo creo que es parte del deal, de parte del compromiso, porque dicen, eso dicen las notas, el gobierno mexicano no ha aceptado esos apoyos económicos, se los han ofrecido y no los han aceptado porque creo que el gobierno de México prefiere un intercambio político. Yo te ayudo, Biden no se puede reelegir si hay una crisis mayor en la frontera y el presidente López Obrador sabe que mientras esto sea así, puede ser un intercambio político donde tú, Biden, no te metes en una serie de temas internos que me ayudan a mí a buscar reelegir a Morena en el 24. Yo creo que ese es tristemente el intercambio y lo que están pagando son estos migrantes que no solo sufren lo que ya contamos, sino tienen condiciones horrendas, el extremo, los quemados, el asfixiados En Juárez, sí. Juárez, pero esos cuentos mayores, esas angustias mayores se reproducen de forma micro a lo largo de toda la frontera, Pepe. Gracias, Carlos, por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias. Es un tema, le digo, de enorme... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.